Argentina es uno de los líderes mundiales en producción y exportación de miel con 65.000 toneladas por año, gracias a su calidad y volumen. Eso le permite a pequeños y grandes productores no solo abastecer el mercado interno, sino también el internacional. A continuación, José Ringuelet analiza en profundidad cuál es el potencial que tiene nuestro país en el mercado internacional y sobre todo el de su empresa, en la cual hoy poseen 1.500 colmenas. Argentina, que supo ocupar el primer lugar, hoy es el tercer exportador de miel con el 9% del mercado, detrás de China y Turquía. Según el Ministerio de Agroindustria, el 80% de los apicultores tiene 200 colmenas o menos. Solo un 5% tiene 2.000 o más colmenas. Argentina ocupa hoy el tercer puesto de producción mundial, con alrededor de 75.000 toneladas anuales. También es el tercer exportador mundial, con aproximadamente 3.900.000 colmenas y 23.000 apicultores. Podría ser que hay tres tipos de apicultores. El pequeño apicultor, que tiene otro trabajo y lo tiene como el fin de semana, hasta 50 colmenas. El apicultor mediano, que también necesita otro trabajo y no tiene escala para vivir de la miel, digamos entre 50 colmenas y 400. Y el apicultor profesional, que tiene que tener más de 500 colmenas para vivir. Las abejas siempre están en los cultivos de la pampa húmeda y en zonas templadas. Básicamente el 50% de la producción apícola, producción de miel, sale de la provincia de Buenos Aires. Si bien hay colmenas desde Chubut hasta el norte. Básicamente necesita eso, climas templados y pasturas. Pasturas donde haya la mayor diversidad posible. Pastizales naturales y leguminosas, como los tréboles, el lotus, alfalfa, y cardos. El cardo es una floración muy importante, y también donde haya montes, eucaliptos, álamos, sauces, siempre alejado de las zonas de agricultura. Años anteriores, las zonas agrícolas, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, era muy productora de miel, pero el uso intensivo del suelo y la agriculturización fue corriendo a los apicultores hacia otras zonas. Y ahora nosotros estamos acá en Babio, partido de Magdalena, donde es una zona que no hay mucha agricultura por la característica de los suelos, y hay muchos apicultores. Todo lo que es Cuenca del Salado hay muchos apicultores. ¿Y cuál es la abeja que ustedes están eligiendo para la producción y cuántos kilos genera una colmena en la etapa productiva? El tipo de abeja que se utiliza es la abeja italiana, es una abeja adaptada a estos climas. Se saca entre 30 y 40 kilos por colmena por año. La época de cosecha es enero, febrero y marzo. La entrada de néctar en esta zona, siempre varía cada zona, es desde los primeros días de diciembre hasta fin de febrero. Cuando el néctar está maduro y los panales están maduros, se empieza a cosechar la miel. Se puede pasar 1, 2 o 3 veces por cada colmena para sacarle la miel. Nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que la colmena siempre tenga espacio para poner miel. Es decir, cuando el panal está maduro y la abeja no tiene lugar para poner néctar, se tenemos que sacar o agregarle más alzas arriba para que siempre tengan posibilidad de depositar el néctar. Cuando termina la cosecha, que es en estas zonas alrededor de marzo, nosotros lo que hacemos es evaluar la sanidad de las colmenas y generalmente se hace un tratamiento contra un ácaro que es la varroa, que es endémica en este país. Entonces, inmediatamente después de la cosecha, es más, el mismo día, se hace el tratamiento sanitario. Luego, eso sería marzo-abril, hay que evaluar cómo está el estado nutricional y sanitario de la colmena, porque lo que estamos haciendo es preparar la colmena para la invernada. Tenemos que lograr que la colmena en el invierno tenga reservas de miel y polen y esté sana, y que tenga la reina bien, vigorosa. Si nosotros logramos eso, pasamos el invierno bien. Luego la salida del invierno, que es agosto-septiembre, la colmena empieza a consumir más cantidad y ahí es donde el apicultor tiene que estar atento para la alimentación suplementicia. Nosotros suplementamos con jarabe de azúcar o jarabe de maíz para reemplazar la parte energética de la miel. ¿Cómo se hace la conformación de cada uno de los núcleos al principio de cada campaña y la selección sobre todo de la genética? En la primavera se hace la multiplicación del apiario, que es cuando realizamos los núcleos, que un núcleo está compuesto por una reina, abejas de distintas edades, cría de distintas edades, miel y polen. Un núcleo son 3 o 4 cuadros de cría.
Ese núcleo va a ser una futura colmena, pero ese año no va a lograr alcanzar la producción. Ese año va a lograr desarrollarse, alcanzar los 10 cuadros de cría. Con suerte, si tenemos una buena temporada, se saca algo de miel, si no hay que esperar al otro año para sacar miel. Aprovechando las praderas y producciones frutihortícolas del conurbano de La Plata, José Ringelet junto a su socio tienen 1.500 colmenas en producción que luego destinan al mercado interno y la exportación. Yo empecé en el año 98 con algunas colmenas, pero en el 2002, cuando estaba recibido y sin trabajo fijo, con 25 colmenas decidí ser apicultor. Era una empresa un poco loca porque son pocas colmenas, pero bueno, enseguida empecé a crecer. Hoy con mi socio tenemos 1.500 colmenas y lo que tratamos de hacer es, la miel no tiene nada, como sale de la flor, madura y llega al consumidor, no tiene ningún proceso. Absolutamente ninguno, solamente hay que cuidar que no se contamine porque los tratamientos sanitarios se hacen fuera de la época cuando entra el néctar. Se hace en otoño y primavera. ¿Cuál es el trabajo que se hace al momento de la cosecha y cómo es el proceso desde la obtención y la guarda de la miel? En la cosecha nosotros lo que tratamos de lograr es llevarnos la miel limpia y sin abejas. Adentro de la sala de extracción lo que tratamos de hacer es esos panales con miel, hacer el proceso para sacar la miel, para ponerla en el tambor. El primer paso es una desoperculadora, se saca la capa de cera para que pueda caer la miel y después ese panal que está descubierto se pone en una centrífuga, con fuerza centrífuga, sale de la miel, si no, no sale, y listo. Y después hay que llevarlo con una bomba a un tanque que se llama tanque de decantación. El tanque de decantación lo único que hace es esperar a que decante, que suba la cera y abajo queda la miel pura. Ese es el único proceso que tiene la miel. Luego esa miel decantado está 1 o 2 días, se envasa en tambores y esa miel que está en estado líquido, si se envasa, se aprovecha que está líquida para envasarla. Si no se envasa, cuando llegan las temperaturas frías de mayo, junio, esa miel cristaliza y cambia de color, cambia de textura, pero no pasó nada raro. Lo único que pasó fue un cambio físico, de estar líquido a sólido. Y en base al clima y la flora del país, ¿cómo podríamos llegar a definir los niveles de mieles argentinas a nivel mundial? Las mieles argentinas están caracterizadas por ser mieles claras y que son las más cotizadas. Hay en otras zonas del país, donde hay más montes, un poco más oscura, pero en general la miel argentina es más clarita. Y eso está relacionado con el tipo de floración. Hay flores que dan miel clara y flores que dan miel oscura. Nutricionalmente ninguna es mejor que la otra, son las dos buenas, pero bueno, el mercado paga más la miel clara. Y ahora si analizamos a lo largo de la cadena, cómo se acopia y fracciona la miel del productor y cuál es el consumo promedio, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Normalmente en verano uno guarda la miel en tambores de 300 kilos y cuando termina la cosecha después empieza el proceso de fraccionamiento. Entonces, para exportar la miel, lamentablemente se exporta en tambores de 300 kilos y no en envases más chicos que generarían mayor valor agregado. En el mercado interno se consumen 250 gramos más o menos por habitante por año. Es un consumo muy bajo comparado con otros países. Estados Unidos consume 750 gramos, Europa consume 1 kilo por habitante por año. Y la producción de Argentina, solamente un 2, un 5% se consume acá, de lo producido se consume acá. El resto se exporta. En la columna del debe se encuentra el valor agregado con el que Argentina exporta su miel. Apenas el 1% de la miel exportada sale envasada. Nosotros nos pagan 35 pesos, 36 pesos. Y cuando en la góndola de los supermercados de acá ves que está a 100, 120 pesos y hasta 150. Hay mucha diferencia. Y más teniendo en cuenta que lo único que hay que hacer es envasarla. No tiene ningún proceso. Siempre nos manejamos con mano de obra familiar. No nos queremos complicar en ese tema. La apicultura requiere mucha mano de obra en verano y durante el año no tanto. Entonces, ahí donde nos podemos complementar es aumentando el fraccionado y el consumo, la venta interna, que mayoritariamente se hace en invierno, y es cuando justo el apicultor en invierno no tiene tanto trabajo de campo, ¿sí? Queremos llegar a 3.000 colmenas, pero siempre que las podamos manejar. El mercado mundial de miel se ve envuelto en falsificaciones de productos naturales.
¿Cómo se respalda la producción argentina que es pura y no está adulterada? Nosotros cuando el exportador nos compra la miel nos hace un análisis exhaustivo de cada tambor con las características tanto físico-químicas como de contaminantes, que no haya contaminantes. Las mieles argentinas no tienen ningún agregado. Se mide en el color, se mide en milímetros. O sea, cuanto menos milímetros tenga, menos de 5, es ámbar clara. Hasta 30 es unas mieles blancas o claras. Más de 30 ya son semi-oscuras. Y bueno, comparado con el resto del mundo, las mieles argentinas son de las mejores. Por lo que te decía, porque no tienen ningún contaminante, ningún agregado. Hay que tener en cuenta que la abeja va a las flores que no están contaminadas y nos manejamos siempre donde hay pasturas o pastizales naturales, donde no hay muchas aplicaciones de agroquímicos. En otros países, bueno, hay algunas contaminaciones o adulteraciones adrede que le agregan otros jarabes a base de maíz o de arroz, que son mucho más baratos y bueno, por ahí de gusto, si la mezclas, por ahí no te das cuenta un poco, pero nutricionalmente no tiene nada que ver. En Argentina se consumen solo 200 gramos de miel por persona al año. Aumentar el consumo en distintos formatos es uno de los principales desafíos. Hay mucho potencial. Lo que nos gustaría tratar de que aumente el consumo interno para vender la miel acá, porque el apicultor argentino es tomador de precios, no forma precios. Por más que es el tercer exportador mundial, estamos atados a lo que los dos grandes importadores mundiales, que son Estados Unidos y Alemania, entre ellos manejan el mercado. Entonces nosotros por ahí tenemos un año que es muy malo, con precios muy bajos, y un año bueno, y el apicultor que vive solamente de esto, la tiene que vender la miel, porque no tenemos apoyo del Estado tampoco. Entonces nosotros tenemos que tratar de aumentar el consumo interno para no depender de los precios externos. Siempre que haya campos y no haya colmenas, es una zona para explotar. Y hay todavía mucho. Lo que le diría al productor que tiene campo y no tiene colmenas adentro del campo es que deje entrar a los apicultores. Se hace un contrato, digamos, el apicultor le deja miel, pero además le deja la posibilidad de polinizar pasturas y aumenta la biodiversidad. Lo único que nos tienen que hacer es dejar el acceso. Vamos a dejar la tranquera cerrada con llave, como estaba, y un pedacito de tierra de 20 por 40, ahí tenemos de 20 metros por 40 metros, ahí nos entran 50 colmenas. Argentina una vez llegó a 100.000 toneladas anuales y ahora estamos en 65, 70, entonces se podría crecer mucho más.